a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al maestro Marco Fernández, quien es investigador de México Evalúa, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, experto en temas educativos y anticorrupción. Querido Marco, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias, Marco. Don Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Víctor, buenas noches. Víctor Piz, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Bien, pues el pasado viernes, Marco, se celebró el Día del Maestro, ciertamente una celebración inusual por el confinamiento y la cuarentena. Hubo mensajes del presidente de la República desde Palacio Nacional, ya hablaremos de esto en un momento, su felicitación a los maestros y el secretario de Educación hablando de las fechas y los regresos y la reapertura, más bien ligada a los semáforos. Ahora profundizaremos en el tema, pero me gustaría empezar, si nos ayudas, a hacer un balance de cómo ha sido este confinamiento educativo, porque el sistema de educación pública en México, a diferencia de muchos otros en el mundo, pues no carece de herramientas digitales amplias, masivas, extendidas para poder hacer programas de educación a distancia. La cuarentena representó un reto enorme para pues miles y miles de maestros, cientos de miles en todo el país, de poder construir procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia cuando no había ni han tenido pues modelos o sistemas extendidos de capacitación, de entrenamiento, ni herramientas tampoco. Entonces, a lo mejor, no sé si ustedes ya lo midieron y ya tienen instrumentos precisos, pero ¿cómo le fue o cómo le ha ido a la educación pública en México durante el confinamiento? Por favor. Mira, Leo, sin duda alguna creo que esta emergencia pues ha dejado al descubierto pues un montón de carencias del sistema educativo y la verdad el costo enorme que las omisiones de los gobiernos anteriores y las ocurrencias del actual están teniendo para el aprendizaje de los chicos que pues ya llevan más de 5 semanas en sus casas sin poder acudir de manera presencial a las aulas. Tenemos ya hasta el viernes pasado 22 estados que de manera oficial han declarado que el cierre del ciclo escolar va a ser a la distancia. Y pues dentro de las tantas carencias, dentro de las tantas desigualdades que se están exhibiendo, pues de entrada tiene que ver, por un lado, pues cómo lamentablemente el país en esta desigualdad, pues hay un número muy importante de nuestros chicos que no tienen acceso a poder seguir sus cursos de manera remota en el Internet. De acuerdo a una encuesta que el INEGI levantó el año pasado, al menos 40% de los estudiantes mexicanos declaró no tener acceso a este servicio. Pero la situación, colegas, es todavía más difícil porque de los que tienen acceso, muchos están teniendo pues acceso a través de las tarjetas de prepago. Y como bien sabe el maestro Quintana, pues lamentablemente la crisis nos está también produciendo un problema serio de desempleo. Los papás, al quedarse sin empleo, ya no tienen los recursos para poder pagarles estas tarjetas de prepago a sus hijos y pues hay un número todavía mayor que no está teniendo acceso al Internet. A eso súmele que pues por muchos años se ha prometido que íbamos a capacitar a los docentes en el uso de la tecnología como aliada para poder mejorar su labor de docencia. Pero pues hoy queda claro que esa capacitación no ha sido la mejor, que lamentablemente muchos recursos que supuestamente se destinaron en los gobiernos, por ejemplo, del presidente Calderón o del presidente Peña Nieto, pues no se ejercieron de manera adecuada. Yo recuerdo que en conversaciones que tuvimos hace unos años con el entonces secretario Aurelio Nuño y el propio Otto Granados, después lo repetía, pues decían que como nunca se había invertido en la capacitación de los docentes, pues ¿dónde está esa
esa capacitación de los docentes? ¿Dónde están las tabletas, las laptops que tanto presumieron en el programa Aprende 2.0? Pues obviamente ese tipo de errores de hacer políticas educativas mal implementadas hoy nos está pues lamentablemente cobrando una factura enorme. Y a estos retos que tenemos, ahora súmenle que el gobierno hace ya 3 semanas estableció un recorte del 75% a la partida de servicios generales y gastos materiales. Y con esa partida, pues estrangulas tú a la SEP, porque no hay forma que tengan recursos suficientes para producir televisión educativa, que es la alternativa que están tratando de dar a los chicos que no tienen acceso al Internet. Tienen problemas serios del servidor, que la plataforma pues luego no jala porque son muchos los que están tratando de acceder de manera simultánea y no pueden contratar un mejor servidor porque no hay dinero, porque este recorte absurdo en el momento que más necesita oxígeno el sistema educativo complica aún más las condiciones para enfrentar esta pandemia. Bien, ahí solamente para darle seguimiento y escuchar a Enrique Quintana, se diseñó y se puso en marcha este programa Aprende en Casa. Y entiendo que para suplir estas carencias a las que con precisión haces referencia en materia de servidores, de conectividad y de costo, porque pues la educación gratuita de repente le empezó a costar a las familias por el tema de las tarjetas que decías, pero entiendo que hicieron una alianza con Google para facilitar transmisión de herramientas y de lecciones y de clases. ¿Esto fue así? ¿Lo tienes medido? ¿Funcionó? Pues mira, lo que reportan los maestros es que por un lado había mucha expectativa de la capacitación que Google les iba a dar para tratar de utilizar esta herramienta de Google Classrooms como un medio para acercarse a los chicos. De entrada, pues tenemos el problema elemental del acceso al Internet, pero después me referían varios de ellos una situación que sí me pareció pues un poco absurda en el sentido de que les generaron sus cuentas para poder acceder a las herramientas educativas que puso a disposición Google a través de la plataforma, pero al no generarse también las cuentas a través de ellos de sus alumnos, pues los alumnos no pueden utilizar las herramientas que se tenían a disposición y por lo tanto pues siguen los maestros, un gran número de ellos, utilizando pues sus propios medios para tener cierto contacto y retroalimentación con sus chicos. Pero además, insisto, o sea, el problema también tiene que ver que supuestamente llevan más de un mes que estaban negociando con Telcel, Movistar y AT&T para que iban a generar un paquete de datos gratuito para el acceso a las plataformas educativas, a esta plataforma de Aprende en Casa, pero pues es la hora que pues esa negociación no se concreta, a diferencia de lo que se ha observado en otros países en donde, por ejemplo, en Paraguay, sé que también Uruguay ha hecho esos esfuerzos para tratar de alcanzar plataformas educativas, sobre todo en el caso de Uruguay, mucho mejor logradas y que ha permitido darle mayor continuidad allá a los estudiantes de aquel país. Y un punto también que, hijo, luego la verdad es difícil mantener el optimismo. Es la fecha que si uno se mete a la plataforma y le hace clic en la parte de papás o en la parte de docentes, la plataforma sigue en construcción. Y pues esto tiene que ver con lo que decía hace ratito. De entrada, pues sigue en construcción porque no hay dinero para la programación. Entonces, pues sí es difícil no tener un impacto negativo, lamentablemente, en el aprendizaje de los alumnos si tú tienes este tipo de limitaciones tan sustantivas. Claro, muy, muy serio. Hay que decir solamente en descargo del sistema que pues nadie estaba preparado, es decir, cayó la pandemia y bueno, pero yo creo que señalas muy bien, porque no somos Alemania, pues aquí no teníamos una plataforma digital de transmisión de conocimientos, una plataforma para clases a distancia y mucho menos formación y capacitación docente en habilidades digitales. Entonces, pues nos cayó el huracán y nos agarró como estábamos. Por eso la lentitud. Maestro Quintana, por favor. Marco, un cuadro que se puede ver en estas semanas es, por ejemplo, en el caso de las escuelas privadas.
ya había cierto antecedente porque era algo que hacían de modo regular en trabajar a distancia. Las tareas, había una parte de interacción. Quizás no estábamos preparados del todo, pero bueno, ya existía en muchos hogares la conectividad, tenían los equipos pertinentes. Y si te vas al otro lado pensando en los chicos de las escuelas públicas, pues no tienen ni los equipos. La conexión a internet, igualmente, de acuerdo a estas estadísticas del INEGI, mayormente es por teléfonos. No es en una computadora en su casa, sino es en el teléfono móvil, es donde tienen la conexión a internet. A veces son 2 o 3 por familia y tienen un teléfono, no tiene cada niño su propio smartphone. Entonces, algo que me parece que podemos tener como resultado de esta circunstancia es todavía una desigualdad mayor, donde va a haber un segmento social cuyos estudiantes pues más o menos lograron resolver la contingencia que nos establece la pandemia, y un grupo muy numeroso, obviamente el más numeroso, que va a tener prácticamente estas semanas, las que ya llevamos, más las que todavía sigan, pues prácticamente sin clases y sin escolaridad, y con la incertidumbre de qué va a pasar al final del ciclo. ¿Cuál es tu perspectiva? Sin duda alguna, Enrique, apuntas algo súper importante. O sea, yo creo que esto ha dejado todavía más al desnudo las dolorosas desigualdades de oportunidad educativa que tiene nuestro país. Por un lado, creo que, digamos, lo más cercano para darnos una idea de cómo ya teníamos antecedentes de estas desigualdades, se han hecho estudios que miden cómo los chicos de familias pues, con recursos, cuando llegan las vacaciones de verano y tienen algún tipo de curso, logran mantener algo de los conocimientos del aprendizaje que adquirieron durante el tiempo que fueron a clases, ¿no? De forma tal que cuando se reinicia el ciclo escolar en agosto, en septiembre, pues digamos que tienen algo de frescura en su cabeza sobre conocimientos que habían adquirido el año escolar anterior. Esa no es la realidad de la gran mayoría de los estudiantes de nuestro país, que no tienen esos recursos sus papás para poder darles ese tipo de oportunidades. Y de ahí, entonces, cuando arrancan los ciclos escolares, siempre arrancan con momentos de desigualdad. Ahora, cuando estamos teniendo esta contingencia, digamos que estas desigualdades se están profundizando de manera muy dolorosa e inevitable. A ver, para todos, incluyendo para los estudiantes de las escuelas privadas, hay un impacto que se anticipa en lo que pueden aprender, porque no se puede cubrir a la distancia todas las materias, todos los contenidos que el currículum escolar contempla. Y por eso se habla de la necesidad de, en cada grado escolar, de concentrarse en los aprendizajes fundamentales. Pero una de las cosas que es básico para el proceso de aprendizaje, y justo pues lo celebrábamos en el Día del Maestro, es que la interacción del maestro con sus alumnos, de los propios alumnos con sus compañeros, es parte de la riqueza que les permite ir aprendiendo mejor y pues corregir cuando le das retroalimentación al chico de cosas que a lo mejor no está entendiendo de manera correcta y demás. Ese tipo de situaciones, pues muchas escuelas privadas lo han logrado a partir de las plataformas digitales, pero muchas de las escuelas públicas han tenido los maestros enormes dificultades para mantener contacto con sus alumnos. Y esto, colegas, es súper preocupante, porque no es solamente la desigualdad en lo que van a aprender estos chicos, sino que estos chicos con los que no se ha podido tener contacto, ya sea porque no tienen el celular, no les contestan, no tienen el correo electrónico, por el motivo que sea, son los primeros que tienen el foco amarillo, digamos naranja, para seguir la analogía ahora de los semáforos de la autoridad, que tienen el peligro de tirar la toalla y abandonar la escuela. Entonces yo quisiera pensar que una de las cosas que tiene que estar preparando ya la autoridad para enfrentar los retos que van a venir también para el ciclo escolar 2021 es, por un lado, ¿cómo le haces para poder
cuando eventualmente regresemos a clases presenciales, tener un tipo de prueba que le permita a los maestros saber dónde están parados sus alumnos, ¿no? ¿Qué tanto fue el retraso que tuvieron por no tener clases presenciales? Ese es el número 1. Número 2, necesitas utilizar a tu aparato educativo, a los maestros, a los directores, a los supervisores, para que a través de los sistemas de control escolar identifiquen cuáles son los chicos que no regresaron a la escuela, porque tienes entonces que hacer esfuerzos para tratar de regresarlos a la escuela y que no se te vaya a disparar el problema del abandono escolar. Y el tercer reto, porque pues como ven, pues sí está la cosa difícil, es... Sabemos, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, incluso lo aceptó ya el propio López-Gatell, este fenómeno lamentablemente del COVID-19 viene por olas y muy probablemente tendremos una segunda ola en algún momento del otoño. Eso representa un reto para el sistema educativo de estar mejor preparado eventualmente cuando venga una segunda contingencia y regreso otra vez a clases a la distancia, pero además es el reto de decir, por un lado, compenso lo que no aprendieron en el año anterior, me concentro en ciertos aprendizajes en el ciclo escolar 2021 y inevitablemente para lo que queda del sexenio voy tratando a lo largo de los años de ir corrigiendo pues los impactos negativos que el aprendizaje de los chicos van a tener por esta situación. A ver, Marco, ahí yo creo que tocas un punto central. Sin duda, las brechas se agudizan, las brechas de desnivel educativo, de formación docente, la tecnológica hoy claramente evidente en tantos territorios del país. Y me parece que esto va a causar serios desniveles, por lo que apuntaba Enrique, este contraste entre escuelas privadas que ya tienen un avance, un camino avanzado en materia de plataformas y de educación a distancia y lo que no hay en la pública. Pero déjame apuntar aquí, a partir de lo que dices, rápidamente, antes de irnos a la pausa, ¿se podría decir que este es un año escolar perdido a partir de esto que apuntas, clases no dadas, maestros que no tuvieron contacto con sus alumnos, cierres de ciclo escolar a distancia, sin presencial? ¿Qué dices? Pues mira, no sé si llamarlo perdido, pero con severas afectaciones a lo que los chicos están aprendiendo, sin duda alguna. Y estas afectaciones, otra vez, van a ser diferenciadas, producto de esta desigualdad a la que apuntaba Enrique. O sea, unos van a estar con retrasos muy preocupantes, otros que incluso en las escuelas públicas sus maestros han podido hacer el esfuerzo y mantener el contacto con ellos y demás, tendrán menos afectaciones, pero todos los de públicas y de las privadas van a tener cierto grado de afectación en su aprendizaje. Unos, insisto, muy duros y pues sí va a tener que hacerse un esfuerzo enorme, ajuste del año escolar, va a estar súper difícil y ahorita seguramente platicaremos de ello, cómo planear el regreso eventualmente de las clases presenciales observando las lecciones que están dándose en otros lados del mundo. Digo, sí vienen con franqueza meses muy difíciles para la educación en nuestro país. Muy difíciles. Ahora profundizaremos en esto. Vamos a una pausa y regresamos, Víctor, contigo, por favor, para que hagas uso de la palabra. Mensajes, volvemos. Los grandes empresarios quieren saber del cierre de bolsas en México y Nueva York y del comportamiento de los principales indicadores bursátiles. Informamos, analizamos y profundizamos en todo aquello que les interesa del medio financiero. Al sonar la campana, con Lucero Álvarez, lunes a viernes, 3 de la tarde. El Financiero Bloomberg. Información con poder. Estamos de regreso. Gracias, Marco Fernández, y a todos ustedes por acompañarnos. Don Víctor Piz, por favor. Sí, básicamente sobre la base de lo que se comentaba en el bloque anterior, no hay condiciones óptimas para el regreso
a clases en lo que resta de este ciclo escolar. Nos decía Marco, ya 22 estados formalmente han confirmado que no habrá regreso a clases presenciales, y cuando las haya, pues posiblemente en agosto, septiembre, ya en el nuevo ciclo, para no exponer a jóvenes y docentes. La pregunta es cómo recuperar clases, cómo ajustar calendarios. Algunos creen que si una opción sería que los maestros titulares actualmente en preescolar y primaria pues sigan con su mismo grupo en el siguiente ciclo escolar. Y el otro tema que también se planteaba era el de la evaluación, ¿no? ¿Cómo evaluar en un entorno de educación a distancia? Lo justo sería la acreditación, creo, ¿no? En estas condiciones, y no poner obstáculos para la promoción del siguiente ciclo escolar. Pero ¿cómo calificar, cómo saber si algún alumno necesita una atención más puntual, más especializada, Marco? Ay, Víctor, mira, es súper difícil la pregunta y voy a tratar, son un montón de retos que tenemos enfrente, la verdad. Por un lado, vámonos primero a los inmediatos y luego cómo le hacemos para tratar de reabrir las clases presenciales. El más inmediato tiene que ver, por un lado, como bien apuntas, ¿cómo le hacemos para evaluar a los chicos en estas circunstancias? Ya varios países han tomado la decisión de una aprobación automática de los chicos en los grados escolares, y muy probablemente algo así ocurra en el caso mexicano. La autoridad, por ejemplo, en las escuelas públicas ha estado pidiendo pues una serie de evidencias de cuál ha sido la interacción que los alumnos y los maestros están teniendo. El problema, y los maestros que nos están escuchando, pues con razón muchas veces se quejan de esa petición de sus directivos porque no reciben retroalimentación. Ok, pues yo te mando la evidencia de lo que estoy haciendo con mis chicos. Oye, ¿esto crees que realmente está ayudando para lograr el aprendizaje que contemplábamos como parte de la materia, como parte del grado escolar? Nada de retroalimentación. Entonces, de ahí pues tenemos un primer reto. Segundo reto, las universidades tenemos un reto de cómo se están haciendo los exámenes de admisión. La UNAM, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, la UAM, el POLI, han retrasado sus exámenes pues de admisión, porque todos esos exámenes eran de manera presencial, y pues ahorita no tienen las condiciones para poder hacer estos exámenes, y pues no me queda muy claro cómo lo van a hacer, cómo planean la logística para tener, pues yo creo que un mayor número de salones, para tener más distancia entre los solicitantes a tomar estos cursos para admisión. Muy probablemente retrasarán sus fechas de estos procesos. Entonces, eso también es un reto importante. Tercer reto, por ejemplo, para los chicos que están estudiando el sexto grado de media superior, de bachillerato, ¿no? Ya que están en el sexto semestre. Esos chicos pues están ya a punto de terminar la escuela y van a traer una serie de carencias pues importantes por las afectaciones que estamos platicando. ¿Cómo le vamos a hacer para ir corrigiendo, darles una oportunidad de ir corrigiendo lo que no adquirieron? Hay un grupo de chicos que se va a ir a trabajar, máxime que muchas familias van a estar forzadas a tratar de que pues también se incorporen al mundo laboral para tratar de ayudar a compensar en su casa pues la cosa que se va a poner bien dura en términos económicos, y que Enrique y tú mismo han dado cuenta de esto, pues la cosa no pinta bien en ese área, y eso va a empujar a muchos chicos lamentablemente al abandono. Hay otros, por ejemplo, los chicos que nos están viendo del CONALEP y de las carreras técnicas. Pues ahorita hay materias que no pueden aprender a la distancia porque se tiene que aprender al uso de las máquinas, por ejemplo, que requieren el aprendizaje en laboratorios, y pues ni en línea ni cómo lo haces a la distancia viendo un programa de tele, porque no es como que tú prendes la tele, te sientas, tomas notas y aprendiste la cosa, ¿no? O sea, obviamente necesitas práctica, necesitas esta interacción con tu maestro, con tus compañeros, y pues esto no se está dando aún menos en este tipo de materias y de carreras. ¿Qué vamos a hacer como autoridad para ese segmento de la población? Entonces, pues sí está de entrada en estos retos del corto plazo, son súper duros. Pero luego,
vienen los retos para agosto-septiembre en términos de reiniciar de manera presencial las clases. Y aquí las condiciones del sistema educativo otra vez están cuesta arriba. Fíjense. Por un lado, en estos días con mi equipo estuvimos calculando cuál es el porcentaje de maestros, por ejemplo, de educación básica, que de acuerdo a su edad, de acuerdo a si tienen diabetes, están en condición de riesgo. El IMSS ha puesto a disposición una calculadora del riesgo derivada del COVID y entonces pues uno ve que en el caso de los hombres el riesgo aumenta de 50 años para arriba, en el caso de las mujeres de 60 para arriba y en el caso de la diabetes pues aumenta de manera importante. Al menos 9% de la población de 40 años para arriba tiene lamentablemente diabetes. Si nosotros aplicamos estos factores a las características de nuestros docentes, observamos que entre el 20 y el 30% de los maestros de educación básica están en riesgo. Tú no vas a poder, mientras no tengamos lo de la vacuna, pues así como que tan fácil decir, compañeros, regresen, tomen otra vez el transporte público y desplácense a las comunidades donde están sus escuelas. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a lograr para esos maestros en específico tener opciones mucho mejor canalizadas de educación a distancia. No hay dinero, Enrique lo sabe muy bien cómo han estado recorte y recorte, no hay dinero para contratar maestros interinos que pudieran tomar la estafeta pues de manera temporal de sus compañeros que están en riesgo para poder darle continuidad a la labor docente. Tenemos un problema en las escuelas. Fíjense, el último dato del INEE, antes de que le dieran chicharrón la reforma educativa, el último dato que produjo es que tenemos lamentablemente 20% de las escuelas que no tienen acceso al agua potable. 32% de los directores dicen que de aquellos que tienen agua, la tienen solo 2 veces a la semana. Y luego tenemos un 22% de escuelas que tienen el agua acumulada en tambos. Pues así, pues ¿cómo le vamos a hacer para lo básico que están haciendo otros países? Una de las medidas es el lavado constante de las manos. El dinero para el gel antibacterial, el dinero que sí tiene, por ejemplo, Alemania, para poner ya a disposición en las escuelas de las famosas pruebas que llegan los resultados en menos de 24 horas, ya están desarrollando protocolos para decir, ok, ¿qué hacemos si detectamos que uno de nuestros docentes, uno de nuestros alumnos está enfermo? ¿Cómo le hacemos al mismo tiempo para crear estos sistemas de monitoreo, de rastreo, que identifiquemos quiénes son los que se enfermaron de forma tal que podamos mandarlo en cuarentena al chico enfermo y a los compañeros con los que tuvo contacto? Todo eso implica lana. ¿Dónde va a estar el dinero con estos recortes que tenemos? Pero ¿qué tal mandamos de manera babosa, perdón, pero es que es la verdad, a 65 mil millones de pesos en los créditos fiscales hace unos días que se anunciaron para Pemex y el despropósito de Dos Bocas, ¿verdad? Pues esos 65 mil millones de pesos se necesitan de manera urgente en las escuelas para generar las condiciones para poder de alguna manera reabrir. La Organización Mundial de la Salud y los países que están empezando a reabrir dicen que por lo menos debe de haber una distancia entre los pupitres de 1.5 metros para poder hacer. Con los tamaños de grupos que tenemos en México, pues hay una de dos. Eso implica tener grupos de 15 alumnos máximo y entonces tú vas a tener que escalonar clases, hacer dobles turnos todas las escuelas, tener dinero para poder pagar horarios extendidos a los docentes y recorrer tu ciclo escolar. Todo esto, insisto, requiere lana, la cual brilla por su ausencia, y no solamente brilla por su ausencia, sino que en el suicidio del sistema educativo, el señor presidente instruye el recorte del 75% de las partidas que van a financiar esto. Pues yo sí creo que está medio en chino. Y perdón que lo diga con toda claridad, colegas, este tipo de decisiones irresponsables se las toman
y las aplauden los políticos. El señor presidente, ¿a dónde va su hijo a estudiar? A escuela privada. El señor Mario Delgado, ¿dónde manda a su hijo? Al colegio alemán, ¿no? El señor John Ackerman y la Irma Sandoval, Heréndida Sandoval, ¿dónde van? En el liceo. No, pues sí, pues como ahí sí hay internet, ahí sí hay agua, ahí sí va a haber antibacterial, pues está re padre decir que tomamos estas medidas y la aplaudimos, ¿verdad? Porque sus hijos no van a sufrir las consecuencias de sus irresponsabilidades. Vaya panorama, Marco. El secretario de Educación el viernes en la mañana en Palacio Nacional dijo que el regreso será en concordancia con los semáforos. Está claro por la cifra que acabas de dar, ya 22 estados de la República dicen que no van a regresar al cierre del ciclo escolar presencial en junio. Es decir, tenemos de aquí a septiembre para tal vez aprovechar este tiempo en preparar planteles y en formar maestros y pues tratar de acondicionar las condiciones. Cuando vemos imágenes de cómo regresó China o cómo regresó Alemania o Francia, que ya hay imágenes, pues el mundo educativo cambia por completo, no solamente por el distanciamiento físico al que haces mención, sino, por ejemplo, vi una imagen de una escuela en Francia con acrílicos individuales por cada pupitre para que los alumnos no tengan contacto ni transmisión de micropartículas de saliva. Es decir, el mundo va a cambiar radicalmente en términos de la educación. Me pregunto si aquí estamos haciendo algo en esto. Maestro Quintana, por favor. Bueno, primero habría que conseguir pupitres, ¿no? Para poder ponerle el acrílico, porque muchas escuelas no llegan ni a pupitres. Una pregunta, Marco. Se dice que el hecho de que el ciclo de la pandemia, en el caso de México, sea, digamos, un poco retrasado respecto a lo que ocurrió en otros países, nos da ciertas ventajas de aprendizaje. Ya nos explicaste tú que en muchos casos, aún si se hicieran las cosas bien, pues se necesita algo que no hay aquí, que es dinero. Pero en lo que conoces, ¿dónde podríamos poner el referente? ¿Dónde ubicar lo que se ha hecho bien en este proceso de retomar la actividad educativa? ¿Es algún país europeo? ¿Son países asiáticos? ¿Cuál es el panorama que tenemos? Pues mira, Enrique, están literalmente, el mundo está experimentando. Pues todo el mundo, esto es una enfermedad nueva y hay toda una serie de decisiones que tomar. Ejemplo, hay investigación contradictoria en donde no sabemos todavía bien a bien de si los niños son, ¿cómo se llama? Son asintomáticos y por lo tanto transmisores del virus o no, si se enferman o no. Hay información reciente de este fenómeno del Kawasaki, le llaman, que se ha presentado en algunas escuelas, por ejemplo, entre algunos niños de Nueva York, y eso está como alertando a ser precavidos en cómo abrir. Alemania, por ejemplo, decidió que primero los que iban a regresar a clases eran los mayores, es decir, los grados de tercero, equivalente al tercero de secundaria, los grados de prepa y universidad, sobre todo porque estaban preocupados en que se tienen que hacer los exámenes para el cambio de el siguiente ciclo escolar, ¿no? Para los que pasan de secundaria a preparatoria, etcétera, etcétera. En el caso de Francia fue al revés. En el caso de Francia decidieron que pues eran los chicos los primeros que iban a entrar a clases y que los grandes tienen que esperarse unas semanas más para regresar. Hay otros lugares, por ejemplo en Canadá, Quebec iba a abrir sus escuelas y pues terminó decidiendo que no hay las condiciones para abrirlas. Uruguay, por ejemplo, está empezando ya a hacer la reapertura de sus escuelas, particularmente en las escuelas en comunidades rurales. Es mucho más chico el sistema educativo de Uruguay, pero Uruguay, por ejemplo, a diferencia de México, ha hecho un número sustantivo más de pruebas, el equivalente a 7 por cada 1,000 habitantes, y aquí en México no llegamos ni a 1 por cada 1,000 habitantes.
por más que nos quiera vender el señor López-Gatell las maravillas supuestas de su modelo Centinela, pues todos los que están reabriendo y la propia Organización Mundial de la Salud, los homólogos, los equivalentes al señor López-Gatell en el mundo, la señora allá en Canadá, el señor Fauci en Estados Unidos, etcétera, etcétera, todo el mundo está diciendo que uno de los elementos esenciales para reabrir la economía, reabrir las escuelas, es tener mayor información a partir de mayores pruebas y sobre todo complementarlas con sistemas de seguimiento para poder identificar inmediatamente que alguien se enferme, poder aislarlo a él y a las personas que tienen contacto. Por eso en Alemania, por ejemplo, se han tardado mucho en hacer 2 protocolos que son fundamentales. Protocolo número 1, para poder entrar, o sea, cuáles son todas la prueba que tienes que hacer, el tomarte la temperatura, el uso obligatorio del tapabocas, la disposición del gel antibacterial, el lavado constante de las manos, por lo menos una vez a cada hora. Entonces, y están los acrílicos que están poniendo a disposición. Hay un protocolo el segundo protocolo es qué hacemos si detectamos que uno de nuestros chicos, uno de nuestros docentes se enferma en la escuela. ¿Cómo hacemos el contacto con la unidad médica cercana al plantel escolar, etcétera, etcétera? O sea, sí necesita, esto no es de que abrimos a la borras, necesita muchísima preparación, muchísimo logística, coordinación adecuada de las autoridades que genere además confianza entre los papás, porque pues, los papás que nos están escuchando, como están viendo la situación, ¿quién se va a atrever en estas circunstancias? Decir, bueno, yo voy a mandar a mi hijo de regreso a la escuela. Pero ahora se plantea además otro problema que bien saben ustedes que son papás. ¿Cómo le hacemos si regresaran, si se activa la economía y tienen que ustedes ir de manera presencial ya a sus trabajos, pero las escuelas siguen cerradas? Pues eso también plantea otro reto fundamental. Entonces, como ven, pues yo sí quisiera pensar, pero con franqueza no veo las señales que me pudieran tranquilizar, que la autoridad está haciendo mucho mejor planeación de estos escenarios que se vienen y una coordinación más efectiva. Y los signos de cuando uno ve que no hay esa coordinación es que el propio secretario de Educación, en el anuncio que hizo durante la semana, pues no fue así como que muy claro cuándo se van a regresar a clases, ¿verdad? No se animaba a poner ya mejor claridad sobre el regreso, y ante eso, ante la falta de información confiable, pues ya hubo 22 gobernadores que están tomando su camino y tomando las mejores decisiones a su entender. Déjanos hacer una nueva pausa y regresamos contigo nuevamente, maestro Piz, por favor. Mensajes, volvemos. Estamos de regreso, es la recta final, hay mucho y evidentemente vamos a tratar de hacer el mejor uso del tiempo. Maestro Piz, por favor. Gracias, Leonardo. Creo que queda claro que la emergencia sanitaria se convirtió también en una emergencia educativa en el sentido del cambio que representó el cierre de escuelas, la interrupción de la convivencia de los niños con sus amigos, el perder contacto con la maestra, con el maestro, con el libro de texto, para pasar a la educación de distancia. Y creo que esto plantea un reto grande para el regreso, ¿no? Para no solamente mantener a salvo a las comunidades escolares, no solo desde el punto de vista epidemiológico, sino también de mantener sanos de mente y espíritu a los niños, a los jóvenes, a los maestros. Marco, ahí, ¿cuál es tu apunte?
Mira, Víctor, ese punto es súper importante. Yo no me canso de decir últimamente que las dos palabras que en verdad creo que tendrían que ser las principales en nuestra conversación sobre este reto es, por un lado, la empatía y por el otro lado, la neta, la verdad. En el caso de la empatía, pues miren, los docentes, muchos no estaban preparados para la parte de poder enseñar de manera digital y están haciendo lo mejor que pueden, su mejor esfuerzo. Los alumnos tienen que en ese sentido tener empatía hacia sus maestros que pues no la están viendo fácil. Los papás que pues, no sabían ser maestros y que están, en el caso sobre todo de los más chiquitos, tratando de ayudarle a sus hijos, pues tienen que tener paciencia con los maestros también paciencia con los papás, luego se desesperan, uno observa en el diálogo con los maestros, quéjese y quéjese de los papás, sé que hay algunos que son peculiares, pero pues son circunstancias ahorita realmente desafiantes. Los maestros propios con sus alumnos, pues tienen que tener mucha empatía, porque pues lamentablemente sus papás, algunos de ellos se están quedando sin trabajo, otros se están enfermando, y eso inevitablemente en el aspecto socioemocional pues tiene un impacto en todos lo estamos viviendo. El estar constantemente encerrados pues sí cansa la mente, cansa el ánimo, y obviamente eso impacta de manera negativa la parte socioemocional. Ese es otro de los puntos de la salud socioemocional que tendrá que ver la autoridad de qué manera va a poder atenderla, ¿no? Muy grave, muy delicada. Hoy hay mucha literatura en el mundo respecto a esta salud socioemocional, psicoemocional, como producto de la pandemia. Enrique, por favor. Marco, antes de la pandemia, uno de los temas obligados en cualquier discusión sobre educación era el sindicato. Y como que en las últimas semanas desapareció. ¿Está jugando en algo el CENTE, la CENTE en este proceso en México o están igualmente los sindicatos en confinamiento? Pues mira, la circunstancia les llegó en procesos políticos internos peculiares porque estaban en la renovación de las dirigencias de varias de las secciones y estaba el estire y afloje y la disputa de quién se va a quedar con el liderazgo del CENTE. La CENTE veníamos de un periodo de especie de luna de miel, ¿no? De relación con el presidente y la concesión que le hizo en múltiples aspectos en la legislación educativa. Pero también sabemos, por lo que hemos observado últimamente, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, ¿no? El gobernador, pues muy cercano ahora al presidente López Obrador, pero la sección 22 cuestionando las dudas del propio gobernador de si se va a regresar de manera presencial o no. Es de los estados que Oaxaca no ha dicho esta boca es mía en términos de si va a cerrar o no el ciclo escolar a la distancia, y la sección 22 ha sido muy clara, es decir, no tenemos las condiciones para regresar de manera presencial a las escuelas. Entonces, en ese sentido, creo que están a la expectativa. Sí hay un malestar, si tú hablas con los maestros, importante, incertidumbre, porque además estaban haciendo los procesos para el ingreso a la carrera de maestros, para la promoción, si quiere ser director y demás, y ha habido mucho ruido sobre cómo se están haciendo estos procesos, si realmente las evidencias que les piden mandar a la distancia van a ser evaluadas de manera adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y en esto, además, se nos olvida otro actor, mejora Edu, ¿no? El que sustituyó al INE, que pues brilla por su ausencia, ¿no? También pues, nada más hizo una notita, se tardó un mes en hacer una notita de ver cuáles eran algunos de sus consejos para enfrentar la pandemia, pero de ahí en fuera no ha dicho, oigan, aquí tengo esta propuesta de capacitar a los docentes para la enseñanza a la distancia, etcétera, etcétera, que son dentro de las múltiples funciones que tiene esta institución que sustituyó al INE. Pues nada, entonces pues sí, no está siendo, insisto, en ese sentido, pues una situación muy optimista, lamentablemente.
¿De verdad existe ese organismo? Ni siquiera sabía que no ha aparecido por ningún lado. En fin, Víctor, una vez más, por favor. Sí, un poco sobre la línea de lo que se comentaba antes. La pandemia, pues sí, no estaba en el escenario, llegó y bueno, fue un parteaguas. Pero el viernes tuvimos el festejo del Día del Maestro y ahí Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, decía que antes había la pretensión de convertir la educación en un privilegio, pero se cumplió con el compromiso de cancelar la reforma educativa. Yo no sé, Marcos, si ya se puede hablar de una transformación educativa en este momento, si ya también empiece a verse lo que sería la nueva escuela mexicana. Híjole, se van a enojar los compañeros de la SEP, pero híjole, es que, o sea, no hay cómo cuando hacen estos discursos, la verdad. O sea, digo, a ver, no han podido ni siquiera terminar bien la planeación de los planes de estudio. Entiendo que los agarra la emergencia, va. Bueno, pues la emergencia hace que actúen de manera correcta y ponen la plataforma con los contenidos adecuados, ven de qué manera realmente capacitan a los docentes, les hablan con la verdad, por eso decía la importancia de la neta. O sea, hoy no sabemos cuántos alumnos no han sido contactados por sus maestros, nadie quiere decir la verdad, les piden las evidencias del contacto, pero nadie les da retroalimentación. Les dicen que les prometen otra vez la capacitación docente. El año pasado les habían recortado el 36% al presupuesto de capacitación docente. Este año les recortaron el 11%. Y ahora, además, pues ya viene un recorte mayor porque derivado del 75% a las otras áreas, pues están reacomodando recursos para ver de dónde sacan dinero para poder tener precisamente algo con lo cual seguir produciendo televisión educativa, porque ya se acabó la lana también para la producción de lecciones educativas. Entonces, pues no se trata de ir el Día del Maestro y aplaudirle, decirle que los reconocemos y verborea. Pues de eso no sirve mucho, ¿verdad? O sea, en los hechos, no en las palabras bonitas. O sea, ¿quieren honrar a los maestros? Páguenles el bono completo de maestros, ¿verdad? No que ya hay estados que pues, les mocharon el bono porque otra vez no hay dinero. Entonces, pues de un poco sirven las palabras bonitas cuando las acciones van en sentido contrario. Pues tú ya lo apuntabas antes, pero el dinero está en Pemex y está en unas obras de infraestructura hoy ampliamente cuestionadas por el momento de crisis que vive la salud y la economía nacional. Enrique. Marco, hay quien dice, quizás en una visión más filosófica, que esta situación de confinamiento detonó y está detonando la educación a distancia y ya no será lo mismo el conjunto de sistemas educativos, no hablamos solo de educación básica, sino en general, después de esta experiencia. ¿Se exagera o sí lo ves así? Mira, yo sí creo que sin duda alguna esta situación vino a acelerar procesos de cambio al interior del sistema educativo y que las opciones de la distancia van a ir fortaleciéndose eventualmente en una combinación de distancia-presencial. Mira, simplemente yo quisiera pensar que una de las lecciones importantísimas de todo esto que nos está dejando es que eventualmente cuando vayamos depurando esta plataforma educativa, cuando de alguna vez por todas en la educación media superior el subsecretario se ponga las pilas y haga algo similar de plataforma para los chavos de media superior y demás, esas plataformas que se establezcan, Enrique, sirvan para el país cuando enfrentamos emergencias en el futuro. Porque cuando vienen los huracanes, por ejemplo, cuando el lamentable temblor, hubo escuelas que se quedan cerradas, ¿no? Si tenemos ya estos elementos que vayamos mejorando, pues tendremos, como ocurrió en Francia, que lo venían trabajando de tiempo atrás, de forma tal que cuando vino el asunto de la pandemia, no los agarró mal parados. Igual Uruguay ya venía trabajando este tipo de herramientas educativas. Hay un montón de áreas de oportunidad, no es tampoco la octava maravilla, pero sí tenían ya avances importantes que los hizo tener mejores condiciones para enfrentar ese reto. Yo en verdad creo, y por eso comencé el programa haciendo también alusión a las omisiones
tan dolorosas y tan indignantes de los gobiernos anteriores, porque estamos donde estamos, porque también tienen gran responsabilidad los gobiernos que no invirtieron donde tenían que invertir para tener mejor infraestructura, esos pupitres a los que tú hablabas, esa agua que le falta a muchas escuelas, etcétera, etcétera. La verdadera capacitación, pues ahí está los errores de haber tolerado la omisión y la corrupción y siempre llegar a acuerdos políticos con el CENTE en vez de que esa lana que supuestamente se va para las computadoras de los maestros realmente llegue a las computadoras de los maestros, que esa lana que han dado en el pasado y que también se contempla para esta reforma educativa de la promoción de la nueva escuela mexicana realmente llegue a los maestros para lo que necesitan, porque sexenios van, sexenios vienen y todos tienen la característica lamentable del mal uso de los presupuestos educativos. Y ahí está la factura que como país y sobre todo lamentablemente a nuestros chicos, a los niños y a los jóvenes les está cobrando los errores de los adultos. Sí, pero fíjate, ahora como agravante a todo este escenario que pintas, que no es de esta administración exclusivamente, sino que venimos acarreando desde el pasado en términos de ejercicio presupuestal, ahora pues ya no hay presupuesto, entonces ya no hay ni qué repartir. Olvídate de computadoras o de capacitación y formación docente para competencias digitales. No hay ni para la infraestructura de las escuelas. Ese programa que era fundamental para darles condiciones, mejorar instalaciones de agua, mejorar el inmueble, también ya lo cancelaron. Entonces, creo que la única luz de esperanza que veo en este escenario es si esta crisis puede provocar y acelerar que en efecto desarrollemos competencias y habilidades digitales en los maestros y una vigorosa plataforma de conocimiento, porque como apuntabas al principio, en octubre estaremos otra vez en confinamiento o en diciembre, así es que más valdría que desarrollemos esas potencialidades, Marco. Y yo creo que en ese sentido también lo que va a terminar pasando es que lo estamos empezando a observar y muy probablemente se acelere en términos políticos un ejercicio, pues ahora sí no les va a quedar de otra que realmente crecer y ser mayores de edad los gobiernos de los estados. Ante las asignaciones, las omisiones, las dudas por parte del gobierno federal, pues no va a quedar de otra, lo están haciendo, no la tienen fácil por los presupuestos también limitados, van a tener que venir una discusión muy fuerte eventualmente sobre el replanteamiento del arreglo de coordinación fiscal, van a decir, bueno, vamos a regresar, nos regresan ciertas atribuciones tributarias, sí, no, o sea, porque vamos a necesitar dinero, no vamos a quedarnos esperando a la pasividad o las ocurrencias del centro. O sea, simplemente, perdón, a ver, tú tienes mejor la cifra, Enrique. ¿No fueron 100,000 millones de pesos los asociados a la pérdida de haber cancelado el aeropuerto? ¿Lo que estamos pagando en indemnizaciones? Más 65,000 millones de pesos, porque eso sí lo vi, de los créditos fiscales que le acaban de dar a Pemex para Dos Bocas. Juntemos eso. ¿Y por qué no mejor lo estaríamos destinando al sector salud y al sector educativo? Pues ahora estamos pagando los errores, sí, de esta administración, no solo lo de las anteriores, de estas ocurrencias, pero ¿qué tal le dicen a los compañeros investigadores del SNI que por si no pasan la charola y mejor le den los incentivos de investigación porque no tienen dinero y entonces están ahorita boteando el gobierno federal para ver de dónde saca dinero debajo de las piedras para tratar de financiar sus ocurrencias? Lamentable. Víctor Piz, comentarios finales, por favor. Sí, gracias, Leonardo. Pues está muy claro que en este entorno de carencias y desigualdades, como ya se ha comentado, pues hay retos en lo inmediato, concluir el ciclo escolar de la mejor manera posible, con los menores costos, ciclo basado en clases a distancia, y luego el reto de preparar el regreso a clases ya en el nuevo ciclo escolar. Creo que después será necesario redefinir los temas de la política educativa de México, en donde esta pandemia nos deja muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, y sin duda expertos en el tema educativo tendrán
una voz importante como la de Marco Fernández, agradecer su presencia esta noche. Gracias, Víctor. Enrique Quintana, por favor. Marco, me preguntaba cómo nos va a ir en la próxima evaluación PISA. Y salvo que algún milagro ocurra, no creo que subamos en el ranking. Antes creo que nos vamos a ir para abajo. Lamentablemente, ya lo decía Víctor hace un rato, a la crisis de salud se le sumó la crisis económica, y por lo que estamos viendo y nos platicaste, creo que tenemos encima la crisis educativa. Y si bien esta no se nota con tanta fuerza en el corto plazo, al final puede ser de las de más impacto en el largo plazo. Entonces, realmente creo que hay que entrarle y entenderle y pues presionar políticamente para que se tomen las decisiones correctas. Creo que no tenemos otra, y como decía aquel dicho, pues con estos bueyes nos tocó arar, así es que hay que seguir haciendo surcos. Sí, sin Gracias, duda Enrique. alguna. Marco. Sin duda alguna, Adelante. escuchando a Víctor, al maestro Quintana, miren, yo comparto el punto de vista que acaban de decir. Yo quisiera que los papás, la sociedad en general que nos está viendo, realmente presione a nuestros gobiernos para que se tome en serio la crisis educativa que tenemos enfrente, porque sus efectos no se ven de manera inmediata, pero es que nuestros jóvenes, nuestros niños no están aprendiendo lo que tenían que aprender, y a la hora de que en unos años salgan allá afuera a buscar un trabajo, no lo van a encontrar, o cuando estemos compitiendo por la inversión con otros países, como van a tener fuerza laboral más capacitada otros países de nivel de desarrollo similar al nuestro, pues los inversionistas van a decidir irse allá. O sea, sí hay un costo para toda la sociedad de la educación, y por eso es tan importante que tengamos el tema educativo tan presente, no de promesa, no de bonitas palabras como las del Día del Maestro, y siempre la promesa de la gran revolución educativa, la nueva escuela mexicana, el nuevo modelo. No. O sea, realmente lo que necesitamos es que nuestros niños, nuestros jóvenes desarrollen sus habilidades básicas. Van a venir meses muy dolorosos, bien difíciles, pero si como sociedad no nos ponemos en serio la camiseta y hacemos entender a nuestras autoridades que basta ya de pura verborea, que esto nos lo tenemos que tomar en serio, los que vamos a sufrir las consecuencias de nuestra propia pasividad por no presionar lo suficiente, vamos a ser nosotros y nuestros hijos. Marco Fernández, te agradezco mucho y profundamente la claridad, la precisión, el coraje para expresar estas opiniones. Me parece que como nunca antes, una generación entera de alumnos, de estudiantes mexicanos en básica, en media, corren el enorme riesgo de irse para atrás y de no solamente no desarrollar habilidades y construir aprendizajes, sino de perder lo que se había ganado, porque hay muchos estudios. Ahí está la OCDE nuevamente y Andreas Schlager diciendo si no se refuerzan aprendizajes de cursos anteriores, hay cosas ahí que se pueden diluir, se pierden, se difuminan. Te agradezco profundamente el espacio para este diálogo profundo en ocasión ahora, hace unos días, del Día del Maestro y de los retos que el sistema educativo nacional enfrentará hacia adelante. Muchas gracias. Víctor Piz, gracias. Muy buenas noches. Enrique Quintana, muchas gracias. Buenas noches. Esperamos y sigamos en comunicación, Marco, para más adelante. Gracias. Muy buenas noches a los tres por la oportunidad del diálogo. Muchas gracias. Y gracias a usted que nos hace el favor y la gentileza de atendernos aquí La Silla Roja puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.